No es cierto que hayamos dejado vencer los términos. En julio de este año se lo notificó a los contratistas el deseo de EPM de no continuar con ellos, entre otras porque hay unos problemas societarios. Recuerden que hubo un cambio societario que hoy hace parte de una disputa y un conflicto entre contratistas y EPM, porque se sacó a Camargo Correa y se metió a una empresa que se llama Infra, que EPM todavía no reconoce. Eso está, digamos, en un proceso de discusión, pero desde julio del año pasado, desde el julio de este año se le notificó a los contratistas el deseo de no continuar, por tanto ese requisito está cumplido. Los que están diciendo eso obviamente no tienen información correcta ni suficiente para informar al respecto. Ahora, en relación al proyecto de Hidroituango, nada es más importante que sacar el proyecto adelante y que paguen los responsables. Nosotros lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Esta gente, estos contratistas responsables de Hidroituango ya sancionados en primera instancia, se declararon en insolvencia, es decir, se declararon en ley de quiebras, pero adicionalmente están a la espera de un fallo de segunda instancia. Ese fallo de segunda instancia los inhabilitaría para poder ejecutar el proyecto. Ese fallo en segunda instancia pretende recuperar 4.2 billones de pesos en unos valores actualizados hasta julio del 2019. Hoy el monto es mucho más alto, estamos hablando incluso de cerca de 12 billones de pesos en daños. En Colombia, alguien deja mal parqueado el carro y ¿qué le pasa? Le quitan el carro, lo inmovilizan, le cobran la llevada a patios, le cobran el parqueadero y le ponen una multa que muchas veces no puede pagar. Y a estos que son los responsables de Hidroituango, entonces tienen ahora a gremios y tienen a congresistas haciéndoles barra para que puedan continuar y para que no lo sancionen. Por Dios, eso no pasa sino en Colombia. Por primera vez están poniéndole sanción a alguien, por primera vez vamos a recuperar la plata de un daño. Y hay gente diciendo que no. No, hombre, ¿cuántos amigos tienen, por Dios, los contratistas y cuántos tan poquitos tiene EPM que le está tocando pagar 12 billones de pesos? Ahora, ¿qué no podemos hacer? No hacer nada. Si llega un fallo y nosotros no hicimos nada, pues eso tiene unos problemas sobre el proyecto. Por eso le hemos pedido al contratista, oiga, usted está en ley de quiebras, usted está ya sancionado y está esperando una sanción en segunda instancia. Cédale el contrato a alguien que no esté enredado, escójalo usted. Pero no lo han querido hacer. ¿Y por qué no lo han querido hacer? Porque quieren presionar a la Contraloría para que no lo sancione. Ahora, ¿qué pasa si ellos deciden no hacer la sesión? Que sería lo mejor para el proyecto. Esa es la mejor alternativa. 0 días de retraso, depende de los contratistas. Si no ceden el contrato de forma anticipada, porque no podemos esperar el fallo, porque eso sería traumático para el proyecto, eso sí sería traumático para el proyecto, entonces nosotros tenemos que iniciar un proceso de licitación y cruzar los dedos de que no haya fallo antes de que termine la licitación. Insisto, el modelo actual en el que contratistas responsables a punto de un fallo que los va a inhabilitar y que va a parar el proyecto en seco, no es el estado más estable ni más seguro. En eso estamos trabajando con el BID. El BID no tiene ninguna cláusula que diga que dejen a los contratistas actuales. El BID está comprometido como nosotros en que el proyecto continúe y el BID entiende como nosotros que la posición actual de los contratistas, teniendo en cuenta la situación en la que está, no es conveniente para el proyecto y que es necesario hacer un proceso de transición a un nuevo contratista que no esté ni en ley de quiebras ni tenga una sentencia en proceso en segunda instancia por su responsabilidad fiscal por más de 4.2 billones de pesos de la plata de los colombianos. Nosotros nos hemos cansado de repetir de todas las maneras que las pólizas no cubren más de 1.000 millones de dólares, que es cerca de 4 billones de pesos. Entonces hay una gente que quiere que eso lo pague EPM. ¿Y por qué? ¿Por qué la plata de la gente? ¿Por qué está la EPM de la gente y entonces no hay problema en que la gente pague eso? Pues no, nosotros aquí nos vamos a parar a buscar que esa plata no la pague la gente, que la paguen los responsables, por más amigos que tengan. En Consejo de Gobierno el día de ayer, la ciudad de Medellín aprobó las vigencias futuras, 1.1 billones de pesos que permitirían
iniciar el proceso de licitación por parte de Empresas Públicas de Medellín. Estas son las vigencias futuras solicitadas por Empresas Públicas de Medellín ante el riesgo de que los contratistas no deseen ceder de forma anticipada el proyecto y que EPM tenga que iniciar un proceso de licitación. Ese proceso de licitación iría hasta marzo, abril. Si eso llega a ocurrir, entonces haríamos una prórroga al contratista actual hasta marzo o abril. Y ahí ya se haría todo el proceso de transición. Lo ideal, plan A, el contratista dice, oiga, es verdad, lo mejor es ceder el contrato, porque yo estoy enredado, dice el contratista, y entonces yo estoy en ley de quiebras, a mí ya me sancionaron por responsabilidad fiscal por 4.2 billones de pesos, en cualquier momento me sale el fallo de segunda instancia, y si eso pasa, el proyecto queda completamente parado. Entonces, el contratista debería ceder el proyecto de forma anticipada. ¿Cuál es el problema? Que el contratista no quiere ceder para poder presionar a la Contraloría. Entonces, nos tienen en la mitad de la pelea entre los contratistas, nos tienen a EPM en la mitad de la pelea entre los contratistas y la Contraloría, los contratistas usando a EPM como un escudo contra la Contraloría. Como esa alternativa puede que no se pueda cumplir debido a que los contratistas no lo quieren, entonces la segunda alternativa, plan B, se inicia licitación más o menos el 15 de noviembre, que iría más o menos hasta marzo. En ese proceso, a través de un proceso público, se escogería una empresa de todas las calidades técnicas, un proceso público y abierto que permita escoger a un contratista sin enredos para que termine las obras que irían hasta 2024. Eso es muy importante, hasta 2024. En ese proceso, como las obras irían hasta marzo y no queremos parar el proyecto, se le prorrogaría a los contratistas actuales hasta el final de la licitación. Si llegara a ocurrir un fallo antes de que termine la licitación, activamos un plan de contingencia al interior de PM temporal hasta que termine la licitación. Ese es el plan que tenemos. De nuevo, ¿cuál es la mejor alternativa? Cesión. Segundo, licitación. Tercero, plan de contingencia en caso de que el fallo ocurra antes de que termine la licitación. Dado que este es un proyecto que sigue en riesgo, el vertedero va a seguir funcionando 2-3 años más, porque hasta que no estén funcionando las primeras 4 o 5 turbinas, el vertedero no va a dejar de sacar agua. Es decir, el agua va a seguir pasando por el vertedero por lo menos 2 o 3 años, pero es un proyecto que todavía está en riesgo. Por el tema de riesgo, precisamente, los campamentos tienen que ser entregados inmediatamente a EPM y toda la maquinaria que garantice y todos los equipos que garanticen que el proyecto no quede en riesgo. Eso es por gestión del riesgo nacional. Los campamentos y todo lo que sea necesario para que el proyecto no entre en riesgo. Entonces, digamos que eso no es una preocupación. Sin embargo, lo ideal no sería llegar a eso. Lo ideal sería, hombre, los contratistas dicen, ¿sabe qué? En realidad no le hagamos este daño a EPM, cedamos el contrato. ¿A quién? Pues es que les estamos dando hasta una alternativa injusta, porque le estamos diciendo a los que están sancionados y a los que nosotros demandamos como responsables, escojan usted quién sigue. Ustedes escojan a quién sigue. Eso no es justo, pero es lo mejor para el proyecto.